Hola, muy buenas noches, muy buenas tardes y muy buenos días para los que están en Latinoamérica, Estados Unidos y demás, que nos miren. Hoy vamos a tener un programa... Voy a bajar un poquito la música. Estoy escuchando a Whitney Houston, ¿no? Qué lástima, ¿no? La muerte de una tan grande, ¿no? Hola Ana, ¿qué tal estás? Y nada, hoy vamos con Stephen King, como he anunciado estos días. Y nada, un autor súper conocido y nada, un autor que ha escrito tropecientas mil novelas, relatos, novelas cortas. Y como siempre, estoy esperando aquí... Ah, ya veo a Emma, mi compañera. Y nada, un poquito romántica, un poquito de música romántica aquí antes de darle caña al tema. Qué lástima me da con esta chica, ¿no? Con Whitney Houston, ¿no? Que lo alcanzó todo y tenía un talento tan grande. Ah, ya está Simon aquí. Vale, perfecto. A ver, Emma, que ya te envié. Emma, Londi Sonido. Hola. ¡Emma! Muy buenas Hola, tardes, hija. Fran. Hola a todos. ¿Qué tal Esa, todo, hija? esa música tenías que haberlo puesto en el de Romántica de la semana pasada. Sí, la verdad que siento un poco nostalgia por esta chica. No sé por qué, parece que escuchando música en Spotify, de alguna manera se conectaron Spotify y YouTube y Google, me encontraron y me soltaron una biografía de ella y me puse a buscarle. De verdad que es una lástima tan grande la desgracia de esta chica, ¿no? De esta mujer Sí. tan grande y lo que puede destruir la vida, ¿no? De la droga, y todo, bueno, en definitiva. ¿Qué tal tú? ¿Qué tal todo? ¿Bien? ¿Todo bien? Muy bien, Bu- aquí. Lista. Lista. Bueno, hoy tenemos un grande. Madre mía, llevo no sé cuánto tiempo aquí en Instagram y Stephen King es uno de los que nunca, nunca muere, ¿no? O sea, es alguien No. que Tiene nunca, mil, ¿no? tiene 1000 vidas y 100.000 libros. Imagínate. 100.000 libros, relatos, novelas cortas. Es un hombre que Yo increíble, no, increíble. yo no sabía que tenía relatos también. Sí, Y sí, ahora, en estos días, bueno, documentándome un poco para la charla de hoy, sí. vi que tenía como 200 relatos. Digo, es que no podía ser menos. No podía ser menos. Y no lo voy a buscar porque a mí me gusta leer relatos. Yo soy Ya. todavía, me gusta bastante. Yo creo que relato no se lee tanto últimamente, no sé. No veo. Relatos realmente. El problema está que la gente tiene. A ver, mi opinión, yo que soy escritor y demás, la gente siempre quiere arrancar por lo más alto, una novela. Con la novela. Y muchos de los escritores, muchos de los, perdóname, de los lectores, ya esto fuera un poquito del tema de Stephen King, pero bueno, amenizando, No, sí. mientras se va incorporando la gente, porque en definitiva esto no deja de ser una charla literaria. Muchos lectores prefieren inclusive leer, comenzar a seguir y leer a un escritor por sus relatos, por pequeños formatos, para ver si les gusta lo que hacen, para después atreverse con la novela del escritor. En varias ocasiones me pasó en Goodreads, que me dijeron que estaban esperando quizás relatos míos para saber si me leían o no. Como un sample, Sí, un un ejemplo de ejemplo de aquí. escritura. Ahí está. Ahí está. ¿Quién eres tú? ¿Cómo escribes? ¿De qué manera escribes? ¿Me gusta tu estilo? ¿No me gusta tu estilo? ¿Qué ciencia ficción haces Sí. tú? En mi caso de ciencia ficción, ya será en caso de otros el estilo y el género. Y sí, pero ojo con los relatos. Te digo que, ya ves, tengo 4 novelas y los relatos me están costando bastante trabajo. Es Me están que el costando. relato, la gente cree que porque es corto es más Así mismo. fácil, pero no, es que No es tienes que fácil. condensar tanto una Sí. idea y transmitir en poco. Y en el microrrelato, yo nunca me he atrevido ni a escribir un microrrelato, porque es más difícil todavía. Es difícil y más Sí, cuando tienes expectativas altas, ¿no? De que merezca la pena,
de que cumpla, digamos, con ciertos requisitos y, digamos, éxito, entre comillas, con lo que has venido tú cosechando con el tiempo a raíz de tus novelas y tus libros, ¿no? Entonces tú no te conformas ya con un relato de Pepito fue a la escuela, se casó, tuvo 3 hijos, le pegaron los cuernos y se No, acabó. No, 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 no. O sea, algo renovador. Sí. algo renovador. Cuéntame, ¿qué? Cuéntame. A ver, Stephen King, chicos. A ver, ya sabéis, los que queráis entrar, estáis invitados desde ya a Por compartir. aquí Cuéntame, veía a cuéntame. Alice Vanessa Paredes, que es escritora. Bueno, ya saben, están Sí. más que invitados a entrar al live y conversar. No, ¿qué has No, porque leído? en definitiva, perdóname, todo el mundo se ha leído Stephen King. O sea, todo el mundo ha caído en Stephen King de alguna manera. De alguna forma, porque es que tiene, bueno, ya son muchos libros. Yo vi que eran 60 y algo de novelas. No sé si ya hay que hacerle un update a la lista. No, muchísimas, muchísimas, muchísimas. Yo iba a ponerme a contarlas, pero me pareció muy freak y demás, y prefiero decir que son No, demasiadas, ¿no? sí. Es Te que pa- que- Dime. es un autor mega popular, pero es que también prolífero. Es que, ¿sabes? Que Sí, mantenerse pegado así de esa forma, después de más de 60 novelas, es algo que sí, no se ve mucho. ya. Bueno, a ver, fue bastante criticado, llegaremos a ello. Oh, sí. Stephen King ha sido por su manera. Vamos a meternos Pero, ya en el meollo, pero, nos metemos sí, a lo que le vamos a gusta a la meternos gente. en el meollo. Pero aquí lo que vale es vender libros. A ver que lo critiquen. No, A sí, ver, sí, Stephen King sí. yo creo que sí es uno de los que se merece el éxito que tiene, ¿vale? Según lo que todas las cosas que he leído, que me he empapado, yo sí me he visto biografías y escuchado y demás, y yo sí creo que es un tío que sí se merece todo el éxito que ha cosechado y todos los millones. Yo creo que los millones que tiene quizás ni le importa tanto como realmente lo que ha luchado por salir adelante con su literatura y además la mujer que ha tenido al lado, ¿no? Que ha sido una señora que ha tenido que soportar muchísimo, porque siempre vemos la parte linda, el éxito, el escritor, pero no vemos la historia que hay detrás, ¿no? Entonces, bueno, comenzando digamos, por el principio, porque a veces es bueno el orden, y aunque todos Ujú. sepamos mucho de Stephen King, es bueno saber de dónde viene. Nació en el 47, bueno, tiene vendida más de 350 millones de ejemplares, ¿no? Es un chico que empezó desde temprano, interesándose por lo que es el periodismo en su escolaridad, hasta que se graduó de profesor de inglés y ejerció, digamos, esos a grandes rasgos, ¿no? Es una persona bueno, ha publicado 61 novelas. 61 novelas, entre ellas cortas y alrededor de 200 relatos, la mayoría de los cuales han sido recogidos en 11 colecciones, o sea, 200 relatos. Muchísimo. Que, que, Me cansa, ya va que decirlo. que te aseguro que ninguno es de una página, porque el hombre se extiende, se El extiende. hombre sí. Dice que en una entrevista que vi de él decía que lo que más hace el editor es cortarle, porque es que él se le va la mano escribiendo, él mismo lo Se le va la mano. reconoce, Se le va se la le mano. va y ahí estabas diciendo sí que se graduó profesor de inglés. A mí me gustan mucho los detalles esto de no tenía trabajo de eso y fue mucho tiempo que tuvo que trabajar en un laundromat Sí, sí, aquí en también. Estados Unidos. También. Y fue una etapa dificilísima porque ya estaba con su esposa, ya tenían una hija y era bastante difícil. Y escribía y enviaba a las editoriales y le decían que no. Lo que más lograba era publicar los cuentos en una que otra revista. Ya, y ves que, por ejemplo, volvemos a lo que es la mujer, que inclusive esa historia de que trabajó en un laundromat, ella inclusive se preocupó diciéndole que cómo iba a escribir, trabajando de noche y trabajando ahí, de qué manera iba a escribir. Es una mujer, primero que todo, que he creído primero con un gran carácter, una gran fortaleza psicológica, pero segundo, es una mujer que creyó siempre. Merece la pena destacar Sí, el papel de su mujer en su vida, porque en grande, porque así, las así. cosas que esa mujer, según he estado viendo, pasó
antes de que llegara a la fama, no solamente antes de que llegara a la fama, incluso después de que ya llegara a la fama, lo que Sí, siguió pasando por los problemas de adicción de él fue sí, mucho tiempo, fue más de una sí, década. sí, sí. No, incluso ella lo tuvo que expulsar. Imagínate cómo, o sea, llegar a expulsar al padre de tus hijos de tu casa por la adicción que tú tengas a las drogas y al alcohol o a lo que sea. E incluso a niveles tales que te puedas llegar a suicidar. Entonces, te das cuenta, ¿no? Te das cuenta. Mira, hay una cosa que me da a pensar generalmente, que es que cada una, hay una situación X en el autor, en el escritor. No sé si todos los artistas, tendría que dedicarme a ver si los artistas suceden, en todo, los artistas en cada una de las expresiones del arte, ¿no? Ujú. Si sucede igual, que ellos tienen que, antes de llegar al triunfo, a cada uno o en su mayoría les ha sucedido algo muy, muy, muy grande, algo muy chocante, algo muy cortante, ya sea un gran accidente, ya estar al borde de la muerte, en este caso Stephen King, ya sabes, si no hubiese sido por ella y en todo, en todo ese sustento de su parte, no hubiera llegado a donde él llegó, Sí. ¿no? Entonces, hay algo que me atemoriza, sinceramente, porque yo no he sufrido hasta ahora nada tan traumatizante y chocante pero yo no quisiera, te juro, tener que pasar por nada de eso para Para decirme que tú, entonces, sí, para entonces no, triunfar. sí, Hazme, él dice que él por es Dios. un hombre que tiene muchos miedos, que vive lleno de miedo y que él escribe esas Sí, cosas porque son cosas que él vive pensando, que se las imagina y que para que, como una ya. superstición, para que no le sucedan, entonces las lleva al papel. Y eso sí lo he escuchado ya de varios autores. Mira, Dalia, Y cómo se yo ríe. digo, wow, Compréndeme, Dalia, compréndeme. el que tenga eso en su mente, de verdad que lo tiene Madre mía, yo que no quiero sacar ver. afuera. Él era fue un niño abandonado por el padre también. No sé si llegaste a ver ahí, a los dos No, años el no. padre de él se va de la casa. Fue por tabaco y no regresó. Hasta hoy Se el lo llevó el tabaco, cigarro, hasta el día de hoy se lo llevó. hasta hoy, ¿no? Sí. Y Ya. entonces la madre en esa época, ¿ves? Porque los años que dijiste que nació cuando, la década En el del 40. 47. 47. Y mira, mira esos años, entonces sería, Sí. antes de 50. Y la madre soltera en esa época aquí en Estados Unidos con dos hijos. Así que Bueno. fue algo Bueno, bastante pero para difícil no ahí. deprimirnos, querida Emma, Vamos allá. Bueno, vamos a es que seguir un poquito la más en la parte historia de él, positiva. todas, uno termina un poco No, deprimido, no te creas. no quiero tampoco ni Hay, deprimirme, hay ni una tampoco. oscuridad. Hay una oscuridad aquí que no quiero llamar aquí a que me parte una pata o me pase un tren por ¿Cuál, encima y después me cuál, convierto en. cuál fue tu primer encuentro o tu encuentro con él, A ver, ese libro? yo me leí a raíz de la película, hace muchísimo tiempo me leí El Resplandor, ¿vale? A raíz de la película. Primero vi la película y después ni siquiera acabé el libro, porque, a ver, lo mismo que me sucede con Ken Follett, a mí también Stephen King me resulta demasiado extenso, demasiados personajes, demasiada historia. Es una de las también de las críticas que le hacen a su estilo, ¿vale? Que se enreda mucho y crea historias. Para llevar al cine, tal vez, no sé. Tendría que ver si todo es guionizable. Pero también me leí La Milla Verde, me la leí después también de ver la película. Son dos películas que me engancharon muchísimo y lo suficiente como para coger los libros, ¿vale? La Milla Verde me la acabé, ¿vale? No era tan extensa. Y ya por último, hace pocos años, inclusive lo colgué en Instagram porque me iba a atrever otra vez con él, Apocalipsis, que sin Mm. embargo, mil y pico de páginas, sin embargo, en este caso vuelvo a defender el audiolibro. Yo no podría haber cogido mil y pico de páginas y haberme las leído, sino que yo cogí, me lo compré en audiolibro y, y me los escuché. Tenía la oportunidad de escucharlo donde quiera que fuese, ¿no? Entonces, igual de extenso, sin embargo, no es uno de los libros, digamos, que se digan que es de los más famosos de él. Por ejemplo, Carrie, que fue el que lo lanzó al estrellato. El primero que yo no No, lo he no me lo leí. leído, No me lo he leído. ni siquiera lo tengo, pero ¿Con qué te leíste tú sí, primero? ¿Qué fue lo primero que te bueno, a leíste de ver, él? cuando yo nunca había leído terror hace, qué sé yo, un año o 2 años y dije, bueno, déjame empezar por Stephen King.
Sí, pensando que era absoluto terror y en realidad él tiene muchísimos libros que son más bien de suspenso, son más sí, suspenso que terror. sí, sí. Y nada, no tenía Instagram o Bookstagram en esa época, entonces andaba un poco perdida y entré y compré. Entonces, aquí me gusta enseñar los libros, la gente. Para que la Entré gente vea que y, tú lees. y sí, porque a la gente le gusta ver la realidad que es esta. Muéstralo, muéstralo. Si eso es para sentirse orgulloso. Hoy Esto día, es, leerse esto algo se ha así. convertido en un libro hay gente que me escribe a veces y me dice, cada vez que veo el libro de It me acuerdo de ti, Emma, porque tengo muchos ríos. Yo siempre he llegado a ver, porque ya hace rato que no le hago uno, y estos días lo voy a hacer uno a este pedazo. Porque yo quería el libro y creo que eran las navidades, le dije a mi esposo, no, quiero leer Stephen King, quiero leer It y cualquier otro libro. Bueno, me Ya. llegaron estos dos, pero yo no tenía idea de que tenía este tamaño, no tenía idea de que ya esto va a ser 2 navidades, ahora ya me acuerdo. Y no lo he empezado, es mi eterno pendiente, porque yo dije, no, un género que ¿Cuántas nunca he páginas tiene ese? leído. ¿Cuántas páginas Dios tiene ese? mío, tiene que ser mil, déjame ver, ciento algo. Parece que fueran más, para que tú veas, 1157. Un poquito más Eh, que Apocalipsis, pero tiene igual Apocalipsis. Es un libro así. Mucho así. Sí, yo Son no sé si es muchísimas el horas. formato, la forma que hicieron, que parece que quisieron hacer un libro de Sí. bolsillo con esto y lo metes en tu Un libro de vida. bolsillo. ¿Cómo te vas a meter tú eso en un Sí, porque bolsillo? mira, el tamañito no es tan grande. Si lo No. hubieran hecho en formato, a lo mejor. Entonces, y el otro fue donde único he visto este libro es en mi casa. Yo no he visto nunca este libro en Bookstagram, de Langolier. No, no lo he leído. No, No lo he para visto ni mí que este es siquiera. un libro que pasó sin pena ni gloria por él, porque nunca lo he visto. Y este es el que digo, bueno, de leerme este me leo este. Y a mí no Es me uno más, es uno gustó, más. Una más de las patadas que él da así, sí, puff, saca un libro. y no me gustó para nada. No sé si alguien que nos está viendo ha leído este libro, o de hecho creo que tiene hasta una película A ver, de películas. Langoliers. Ujú. Películas, por ejemplo, Qué la difícil novela, me fue este libro. novela corta de Rita Hayworth y la redacción de Ha fue la base de la película de Swank Redemption. La mejor película votada y revista por la revista Empire. Carrie también. El Resplandor, Cuenta El conmigo y Resplandor, Misery. 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 La Milla Verde. Cuenta conmigo. No, muchísimo. No. Él también escribe los guiones. Él escribe Sí, guiones también. él escribió, inclusive ha escrito guiones y se ha metido con, no sé, no sé si te acuerdas, la serie Lost, el hito que marcó un antes y un después en lo que son las series. De Que eran Lost, perdidos en perdidos. una isla y Perdidos, eso. sí, eran perdidos en una isla, al Ujú. final, bueno, son muertos Él todos, pero escribió, bueno. él, Él participó ahí bastante también. en ese Sí, guión. prestó Eso su. fue famosísimo. Sí, sí, sí. Stephen King también ha recibido premios por mucha crítica que le hagan. Ha recibido premios por doquier. Sí. Ha sido premiado por la Asociación de Escritores de, ¿cómo se llama el premio este? A ver, por no De fijarme. Alan Ah, Poe, sí, búscalo ah, aquí múltiples veces. Yo lo sí, estuve viendo y sí. yo digo, no, porque dice que la crítica encuentra que él no tiene que no es literario, no es lo Mm, suficientemente literario, que sí. su técnica, que esto, que lo otro, pero bueno, ya sabe, yo, ¿Por qué tú crees ah, entonces que tiene tanta aceptación entonces el King? ¿Por qué tú bueno, crees que pasando de estas cosas, vamos a lo siguiente. Yo me quedé así como tan desanimada con este libro que bueno, ya no me leí todavía, pero en Bookstagram veo Misery y sí, Misery y Misery. Y es algo que ya en una ocasión paré a ver bien la sinopsis y la sí, sinopsis me enganchó total. sí, Eh, un escritor que mm, un escritor que es un bestseller de sí, una serie que se llama Misery, de una chica, y bueno, esto no es spoiler porque esta es la sinopsis, sí, para que no se sí, me vaya a ir ahora la gente pensando que voy a contar el libro, que no lo voy a contar. Eh, y entonces Paul es el escritor y él decide ya
matar a la protagonista y terminar con la serie, pum, para escribir otra Sí, cosa, porque vendía sí. y vendía, pero, ¿sabes? En eso que se cae de las superventas. Y tiene un accidente, para celebrar eso, él se emborracha, tiene un accidente y lo recoge nada más y nada menos que una fan de Misery, Ok, que vive en como una granja apartada y sí. lo lleva para su casa y ahí es donde en realidad empieza el libro. ¿Y para qué te voy a contar Pero tú, todo lo que pero pasa? Misery estabas diciendo que te gustó mucho, ¿no? Estabas diciendo, ¿no? Muchísimo, muchísimo. ¿Por qué? Porque ya venía con esta idea del ángulo y que a mí lo que no me gustó aquí fue la escritura, como es que este libro parece un guión de cine, de una película. Ya, ya. Demasiados personajes, lo que estábamos hablando ahorita. Sí, sí. Creo que si no habían 15 personajes en este, que no es ni tan grande, ¿ves? No me dio tiempo ni a empatizar ni a encariñarme con ninguno, ¿ves? Entonces ya, ahora, Ah, vamos a este libro que sí son sí, dos personajes. El trabajo sí, que le hace de estos dos personajes, el escritor y sí, su fanática, que sí, es, bueno, mira Lasha, es una psicópata, sí. la mujer. Ya eso ahí te dice muchísimo. Eh, el, unos personajes tan trabajados y la Sí. escritura como tal. Que desde que empecé ya no podía parar, ¿Te porque gustó la escritura? Porque mira que eso es una de las cosas que también le critican, ¿eh? Que dirán le que no es critican, ¿eh? literario y no sé con otros libros, pero si alguien quiere entrar al chat, aquí no puedo ver ni los comentarios ni nada. Esto se me frisa Bueno, cuando saludo a supe todos y cada porque uno de los que estáis participando, ¿vale? Chivicón pone, sí, vi la ¿quién película está? de Misery hace mucho, creo que de Misery, hace muchísimos años, excelente. Si viste alguna película también de Stephen King, puedes entrar, en definitiva, es hablar Sí, sobre el autor en todos los sentidos, ¿vale? Así sí. Que entre Misery, yo ya te digo, que no sé pida si entrar, por favor. la película dicen que es muy buena, pero yo no sé si le podrá hacer justicia, porque es que sí, el trasfondo psicológico de, Sí, ¿sabes? De lo que están pensando el sí, personaje principal, entonces, porque sigue al autor como tal. Es increíble. La evolución de él durante la historia es increíble. Y es un libro que me atrevería a recomendar a las personas que escriben, a los escritores, porque él entra mucho en el proceso, en la psiquis del escritor como tal. vale, vale. Como que puedes ver las experiencias de él como escritor, las frustraciones, es muy bonito la forma en que, y a mí me pareció extremadamente literario, Mm. sobre todo el principio, la Me forma parece muchísimo, en me que te va parece entrando a súper la interesante. historia. A mí me Sí, me parece encantó. interesantísimo, interesantísimo eso que me dices. A mí realmente, a ver, yo te digo, lo siento, pero como me pasó con Follett, a mí Stephen King no me ha atrapado nunca lo suficiente, nunca. A mí Apocalipsis lo comencé a leer, parecía que iba a pintar bien, igual, se ha repetido mucho el cliché este de, de virus y demás cosas que se escapan de un laboratorio y se Sí, spread, se riegan por el mundo. Y me dije, bueno, vale, vamos a dar una oportunidad y demás. Bueno, tenía unas críticas buenísimas. Y es verdad que sí, es verdad que aparte de ser un cliché, lo trabajan muchísimo. Tiene un lenguaje, por ejemplo, como se suele decir, Stephen King tiene un lenguaje tal y como es, según el vídeo este, por ejemplo, que colgué los otros días de, de que estaba, el corto este que estaba sosteniendo una conversación, bueno, una entrevista extensa con Martin, el de Cantos de la Tierra del Fuego, ¿cómo se llama? Bueno, de Juego de Tronos, digamos, George ¿no? Armand, sí, Este tipo. Y él, por ejemplo, él ha sido siempre una persona que ha utilizado un lenguaje informal. O sea, él adopta, digamos, en sus relatos un lenguaje, yo diría, bastante distendido, eh, tutea y hace bromas constantemente y creo que él transpone, él lleva lo que es su personalidad, su manera de ser a la obra en sí. O sea, no, por eso yo creo que también lo critican, porque quizás no se pone, entre comillas, lo que digamos como demasiado poeta, ¿no? Demasiado profundo, demasiado, ¿no? Y sin embargo puede lograr obras extensísimas. Otro de los elementos que estuve, por ejemplo, nosotros decimos malas palabras, en otras partes palabrotas, ¿no? Usan muchísimas también expresiones vulgares. Yo, por ejemplo, yo mismo en mi literatura he comenzado, ya ahora hablando de un poquito lo que es la parte del escritor, porque tú también sí, te vas a convertir en escritora pronto, ya lo eres, simplemente no has salido al mercado. A veces tendemos a pensar que la literatura
tiene que ser un arte, digamos, cogido por pinzas, de cristal. No. Y el arte de escribir es como todo tipo de arte, es la expresión de tú mismo, es un brazo, una extensión de ti. Por lo tanto, si tú pretendes como escritor irle al mundo, presentarte ante el mundo con una fachada que no eres tú, a la larga no vas a dejar tú misma de escribir Es que no es porque dejas de sostenible. ser tú. Claro, porque no eres tú. No eres tú. Y el artista, por muy comercial que se ponga en un momento dado, por el artista porque quiera pretender ser no él mismo, al final acaba por fundirse y no escribir más, o en este caso no hacer, porque el arte es parte de nosotros. Por lo tanto, tú tienes que ser como tú. ¿Qué hace Stephen King? ¿Cómo ha logrado lo suyo? Siendo el mismo. Temporalidad, por ejemplo. Sus historias suceden en un tiempo, digamos, en el que se encuentra, es decir, no se remonta a siglos y años tan atrás, sino que mira, digamos, a un costado y comienza a construir un relato en elementos que tienen un momento preciso, digamos, ¿no? Eso también es un éxito. Eso para mí es un éxito, que es, por ejemplo, yo lo pongo desde el punto de vista del escritor. Por favor, Emma, interrúmpeme, ¿vale? Porque tú méteme caña, ¿eh? Porque yo No, sí, me no, meto en el es que concepto sí, y... no, estamos hablando de por qué creo que ha sido tan exitoso. Mira, yo pienso que la literatura como todo evoluciona Ujú. y los lectores también, sobre todo los lectores. Yo creo que Sí, él es una gente que ha sabido en su momento, en el momento que llegó, sí, que serían los años 70, 80, más o sí, menos, sí. Eso fue un boom también de la literatura, bueno, ¿eh? revolucionó un poco. Mm. Exacto, porque es que es natural que no tenemos las mismas necesidades lectoras con el Sí, paso de los años, va variando. sí, sí, Y yo pienso que toda esta exposición a las pantallas, a la televisión, nos ha sí, cambiado a sí, los y nos continúa lectores. cambiando. No Sí, podemos, y ahí están los clásicos para demostrarlo, que siguen siendo buenos, que son buenos, pero a veces los estás leyendo y dices, madre mía, pero qué, porque no es solamente, es que ha cambiado la forma de expresarse, la forma de ya. expresarse ha cambiado, y no solo eso, la forma de escribir también, porque antes Mm. yo pienso que, aunque él es descriptivo, pero bueno, aquí yo te aconsejaría este libro. Si quieres, lo estoy Misery. vendiendo. Sí, tengo una comisión cada vez que enseño el libro de Misery. Ya veo, pero yo creo que Stephen King ya a esta altura no necesita comisión de nada y ese hombre Dios Ya tiene quisiera suficiente yo, ya para sus hijos quisiera y sus yo. nietos, para sus hijos y sus Sí, nietos. pero no, yo creo que a ti te gustaría, porque es que aquí como que no hay elementos sobrenaturales, él aquí Sí. todo es un terror muy psicológico. A No, mí no, pero por sí es eso es una que de me las cosas gustó también que le tanto. atribuyen a la literatura de él, que habla de gente corriente, común, de carne y hueso como tú y yo, que le suceden cosas a ver, aunque muchas veces es terror o ciencia ficción ciencia ficción no diría, sino más bien ficción y demás, es algo que podría catalogarse también como lo que puede ser una novela negra, un thriller, ¿entiendes? Porque es muy común, historias muy comunes que enganchan a Y la gente. mucho suspenso. Y mucho suspense, ¿vale? Entonces, es verdad que se mete a veces en volados de estos, enrollados de estos a veces esotéricos, un poco, por ejemplo, en Sí, Apocalipsis y bastante. demás. Y no sé, no recuerdo bien, porque, por ejemplo, en El Bueno, Resplandor, aquí, en La Milla Verde sí se mete bastante en lo que es magia de esta negra y magia oculta y qué sé yo. ¿Entiendes? Con este hombre, no sé, ese no lo conocía. Sí, sí, sí. Fue tanto lo que me gustó Misery que seguí por ahí para allá buscando y estoy ahora leyendo Resplandor, que lo estabas mencionando. Sí. Y si el Resplandor sí tiene cosas como paranormales. Ujú. Entonces, Los sueños no sé, premonitorios o aquí voy un poco, presagios, por sí, ejemplo. sí, sí. Aquí voy un poquito más escéptica, no sé, porque yo eh, casi siempre, no sé, no es algo que he leído mucho, pero bueno, sí me gusta la forma que él tiene de narrar. Yo no diría que tampoco es Es que muy común, vaya por así ejemplo, nada más observar en las historias contando. de King, de Stephen King, ¿no? Que los personajes tengan sueños premonitorios o con avisos de acontecimientos, digamos, que sucederán. Eh, por ejemplo, también sueños videntes. Hay mucho de este tipo. El bueno se trabaja, por ejemplo, el bueno y el malo, el personaje.
él los trabaja muy por igual. El autor, digamos, él no plantea un personaje malo contra un personaje bueno 100%, sino que reconoce que en la vida no hay ni malos ni buenos. O sea, hay una antagonía de dos caracteres, digamos, que requieren la descripción y por lo tanto una misma importancia a la hora de tratarlos, ¿no? Entonces eso, por ejemplo, hace que el lenguaje y las historias de Stephen King sean más naturales, sean más cercanas, ¿entiendes? A las personas. Eso gusta y engancha mucho, ¿entiendes? Yo creo también que él en su momento fue muy original Sí, con estas ideas. Un escritor como que se lanzaba sin sí, miedo a escribir a veces las cosas más grotescas que que te pudiesen pasar por la mente, ¿ves? sí, Y él lo sacaba y a la sí, gente le gustaba, porque son como, ya te digo, él dice que él tiene muchos demonios y son cosas que se imagina y que le asustan y que él los exterioriza. Y ese mismo esos niños que sí, se llevan, que se la alcantarilla, yo creo que es algo que sí de algún modo te pone a pensar, que está en la sí, psiquis humana y son cosas que tenemos miedo a veces de verbalizar o de profundizar, miedos que sí, tenemos y sí, los dejamos a un lado, exteriorizar, pero que sí. cuando él te los dice, entonces tú dices, oh, ¿y qué harías si estás en esa situación? Mm. Cualquiera Y no eso, puede sentarse a escribir, que pero tenga ojo, ten recortar cuidado, pedacitos y que quede bonito ten cuidado y porque que te impresione. mm, recuerdo, por ejemplo, cuando yo tuve un live una vez con una escritora de Yaisa, una escritora de terror, y le decía, ven acá, o sea, todos esos fantasmas, porque ella es fanática, bueno, escritora de terror, fanática a lo que escribe, lo defiende, le gusta y no te puedes imaginar lo que hay en su obra. Entonces, yo, por ejemplo, en mi propia obra, he escrito he escrito ápices, he escrito elementos, he incorporado elementos de terror en ocasiones, pequeñitos, que pueden catalogarse como elementos de terror, pero realmente hay que tener cojones con todos para ponerse a escribir terror y desarrollarlo Sostenerlo. y sostenerlo, pero además visualizarlo, porque Sí, eso puede ser bastante enfermizo a veces, ¿eh? Porque si yo mira, escribiendo ciencia ficción me voy de este mundo y me voy en una nave, me voy en un experimento, en una inteligencia artificial, y a veces tengo que dejar de esto y reposarlo porque me tengo que alejar de ello. Imagínate alguien que genera una historia de terror, algo enfermizo, sí, porque es y enfermizo, a ver. súper enfermizo y sí, con Misery me pasó eso, precisamente me transmitió ese miedo, porque es una cosa que tú, como que si te pasa por la mente es un pensamiento que, wow, llegaste al éxito, eres un Sí, superventas y tienes sí, una fan que se sí, obsesionó sí, contigo y caíste en sus sí, manos y la sí, mujer está sí, desquiciada. Tú eso lo sí, apartas, como, ay, un sí, mal pensamiento. Pero sí, meterse en eso, imaginárselo, a ver hasta dónde sí. podría llegarte eso. Y yo creo que él es una persona que se mete muchísimo en los Yo personajes, creo que... porque en Ujú. casi todo, en lo que he leído hasta ahora, que no ha sido mucho de lo que él tiene, casi No, siempre pero tiene has un leído lo escritor, suficiente. casi siempre tiene un personaje escritor. Sí. No sé si, mira, El No, él se Resplandor, mete, pero si lo ponen, que él te mete muchas veces su propia vida, cosas, elementos de su eh, propia vida, de todas esas cosas. No dudo que tenga que meter un escritor siempre sí, en su en El literatura. Resplandor tiene un escritor. Aquí en este de Langoy, uno de los pasajeros de este avión era un escritor. En Misery es la vida de un escritor. No sé si Sí. tendrá, no sé si alguien está aquí, mira a ver si alguien ha leído algo de él, que Sandy, si también quieres tenga un meterte un poquito para escritor. conocerte, métete, Sandy, o Lizar, o Yanni. Meteos, pedirnos y entrar un poquito y así conversamos. No sé si Rubén estará por ahí, que siempre se mete. Rubén se mete y salva y está ahí presente a tope. O sea, Sandy, a ver, porque la gente a veces es muy cortada y le da cosillas meterse No, sí, esto. y entonces a ver si Sandy le gusta, quiere meterse. Bueno, en definitiva, a ver, yo sí creo, 100%, que efectivamente, que sí debe tomar medicinas para ello. Yo sí creo que debe tomar muchos, además, a ver, como quiera que sea, eso está científicamente probado. Las drogas y demás tienen sus efectos psicodélicos, ¿vale? Entonces, eh, cuando tú llegas a esos estados, eh, yo también creo que existen mundos, en mundos ocultos que no sabemos, no conocemos,
y puede que eso genere también los deseos, ¿no? Y esa necesidad prolífera de exteriorizar esos fantasmas que ya tienes de por sí ocultos para llevarlos y a contextualizarlos o sea, escribirlos sobre página, digamos, llámalo más fácil. Entonces, yo sí creo yo sí creo que él debe tomar, bueno, aparte de sus dependencias con la droga y demás, yo sí creo que es un hombre que ha tenido que tomar bastante pastilla para todo eso. Porque además, ¿de qué manera tú puedes mantenerte en el tiempo escribiendo tanto terror tanta fantasía y tanto eso sin volverte loco? O No, sea, de verdad Stephen, que no sé. Bueno, él ahora está limpio por muchísimo tiempo, pero él dice, y esto sí lo dijo en una, lo hizo público en dice Jairo, 2017, repartidor de pizza. que él hay libros que no se acuerda de cuando los escribió. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta? Y que él sabe que fue por la droga. El periodo duro de él fue de 10 años cuando estaba con la esposa, que es cuando Sí, ella le hace la intervención, y ahí se demoró 2 o 3 años después de sí. una gran intervención familiar que ella le hizo, porque ya te digo, esa mujer es increíble, ella siempre estaba a su lado, y, y después de eso le tomó un tiempo y bueno, él quedó limpio y él supuestamente nunca más hizo, pero fueron 10 años, que en esos 10 años salió IT. Ya, es verdad. También te digo una Y cosa, ¿eh? completo IT, él dice que lo hizo drogado, que él tenía que ponerse algodón en la nariz, no, ojo, para que la sangre no cayera en la máquina. Así que IT es, Es si le gracias a tenías la droga. miedo, si le tenías miedo, imagínate a Steven King con los tapones, entonces a ver si se vuelve terror, con la sangre cayendo en la máquina. Porque, y sin embargo escribió eso, pero ojo, él mismo dice que en la escritura era haciendo cocaína y de todo, él hizo de todo, dice. Ujú. LSD, marihuana, alcohol, todo junto. Pero él notó que su escritura estaba empezando a decaer muchísimo. Y dice que una de las cosas que lo paró, junto con la intervención de la esposa, fue precisamente un libro que no me acuerdo ni el título, y que él dice que eso no servía para nada, ese libro. Ya, Quisiera encontrarlo, pero sí, o sea que él sí tocó fondo y él dice, sí, escribí y que si tocó ahí fondo. a cocaína y escribí Carrie y escribí, pero toqué fondo que ya lo que escribía no servía y entonces Ya, ahí ya después porque de 10 años, desvarías. cuando vuelve, de hecho la crítica lo dijo y la prensa, que vino totalmente renovado y cambiado con una escritura más madura, o sea que sí tiene que tener esos efectos, yo pienso, pero todo llega a un punto y todo llega a un límite y él mismo tuvo que parar, porque yo creo que no Ya, estaría hombre, allí. Una persona que estaba no estaría haciendo así. droga así, ha sido un milagro prácticamente Yo que sí él creo que la pudo. droga tuvo que ver muchísimo, que ver potencializó muchísimo la parte creativa, por supuesto, ya cuando nos pasamos desvariamos y llega un momento que Sí, dejamos de ser nosotros mismos y tener elocuencia, digamos, lo que escribimos o lo que decimos, ¿no? Pero yo sí creo que la droga tuvo que intervenir muchísimo y darle, por ejemplo, a ver, imagínate tú, para escribir tanto tienes que permanecer despierto y él ha sí, tenido que permanecer despierto muchísimo. También te da la fuerza, digamos, para continuar de pie, ¿no? Y poder mantener, digamos, ese funcionamiento creativo a top para hacer todo esto que estás creando. Yo también creo, por ejemplo, que, a ver, el mercado en esa época, si te fijas, muchos de esos autores, 60, 70, 80, hasta el 80, 80 y pico corto, eh, hubo un boom literario y comercial muy fuerte. 50, 40, 50. Bueno, pero para la ciencia ficción, digamos, esa época de las bombas, las guerras y demás, fue bueno hasta los 70 y pico con Dune y demás. Pero bueno, yo en general creo que esos 30, 35 años, no sé si 40 inclusive, fueron bastante buenos para la literatura. Por eso se necesitaba mucho, se necesitaba muchísima creación, ¿no? Entonces también, ¿qué hacía? Que los autores como él, que ya tenían esa potencialidad, tenían ese talento para crear, que crearan, ¿no? Hicieran más y más y más para triunfar. Y sí, es que es la diferencia que sucede hoy. Hoy hay bastante literatura, bastante mierda, bastante poca buena literatura, muchísima caca en el mercado, pero sin embargo la literatura no se está, los libros no se están,
no se están consumiendo, ¿vale? Se están consumiendo puntualmente algunas obras, algunos autores, digamos los más influencers, que ya ni siquiera son escritores, sino más bien se adquieren en las editoriales, los atraen para sí, los llevan para sí porque son simplemente influencers y vamos, como dijiste tú, vamos hacia otra cosa, vamos hacia otro estado, vamos hacia lo visual. Hacia lo visual, el audiolibro, Sí. estamos pasando por ese proceso de lectura, digamos, esos tochos de libro que tú tienes ahora mismo, ese tocho de libro que has escrito, que has mostrado tú, eso es algo que es, Quisiera haberlo escrito. perdona, dije escrito, y yo, y yo, y yo. Bueno, Ya, quiero para decir, acostarme a dormir. y eso que no estoy drogado, y eso que no estoy drogado. Bueno, en definitiva, que yo, esas cosas ya no existen, esas cosas no pueden, y estamos en ese trance, estamos en el trance ya de dejar el papel, desgraciadamente, vamos a abandonar el papel. Ahí luchamos en contra, presupuestos del Estado para que la gente lea y demás, pero contra la tendencia, contra el mercado, contra la imposición de la tecnología, contra el tiempo, contra todo ese consumo rápido que tenemos, el libro va a pasar, va a dejarse. Buena noticia es que es el audiolibro. Hay gente demasiado reacia todavía al audiolibro. Quieren la voz Sí. perfecta o quieren, no confían, pero van a tener que caer en ello. Van a tener que ver por el tiempo, ya por el tiempo. El Repito, tiempo, cada vez tenemos menos tiempo digo yo, o sea, la gente que nos está como escuchando, sociedad. yo no leo hace rato. Y con orgullo lo puedo decir también, mis libros están en audiolibro y van a ir a audiolibro. Y te digo, es necesario, para mí para mí fue una gran alegría poder sacarlos en audiolibro, porque ese es el futuro, ¿no? Y te digo, inclusive los de Stephen King, como Apocalipsis, por ejemplo, que me lo escuché, eran no sé cuántas horas. Era una extensión gigante. Y ya llegó un momento que tampoco tienes tiempo siquiera para escucharlo, porque es demasiado, porque estás dejando de escuchar otros libros y leer otros libros quizás tan buenos e importantes por escuchar un tocho de cosas que no, ¿entiendes? Que no. No, Bueno, es en que si definitiva, no te atrae y si la trama no te engancha, sí, lo mejor es dejarlo. A ¿por mí qué? sí me parece que él es muy visual. La escritura de él es súper visual. Eh, y yo creo que esa es otra de las cosas, como estabas diciendo, que ya la gente ahora, los libros a ver, yo lo que veo que está saliendo más del mercado es este tipo de, lo que llamamos comercial, que es Sí, súper visual sí. y Pero no Stephen King tan es tendencia, reflexivo. perdóname, Emma. Pero Stephen King se sigue Sí, consumiendo es porque es mucha tendencia, tendencia. es tendencia también. Es Sí. es moda, es ¿Tú moda. crees que va a pasar a la posteridad? ¿Tú crees No, ya él pasó, ya. O sea, no me. tú crees? Sí, yo creo que va a pasar Y va a ser uno de los. vaya. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Yo creo que él sí va a ser un autor que ya simplemente por la cantidad de premios y reconocimientos y información y en todos y rastros informáticos sobre él, hashtags y de todo que hay en el mundo, Ya no hay ya, forma que ya no hay desaparezca forma la que imagen. desaparezca. ¿Tú crees que No, se va a no. seguir leyendo? No, además sus historias son originales. Tampoco Sí, son originales, son a veces repetitivas y demás, porque vuelvo y repito, por eso se le critica por lo comercial, porque a veces se parecen mucho la una con la otra, pero no están, digo, en la estructura y demás, pero son buenas obras. Es un escritor de la leche, ¿entiendes? Un sí. buen escritor. Ahora, a mí realmente Que te guste no. o no, la trama ya es otra cosa, Creo que pero ya, leyéndome ya un te buen digo. libro, sí. No conozco a nadie que se haya leído todas las. Hombre, a ver, yo no lo conozco, pero Stephen King, cuando va a un recinto y hace una conferencia, tiene miles de gente que van ahí a verle. ¿Eh? ¿Qué Sí. significa? Que son gente Y que se ha leído no un escritores libro, ¿sí? Y no solamente un libro, o también. dos, como tú y como yo, se han leído todos, o Sí, 10 o 15. sí. Entonces, eso da también la medida, digamos, de que es una persona, un escritor que va a trascender. Yo creo que sí se va a quedar. Se va a quedar. Ay, pensé que te habías congelado. Te quedaste así, te va a quedar. Te va a quedar. Y yo, bueno, nos No se quedamos quiere, en no se esto. atreve a meterse nadie. Me habían dicho gente que se iban a meter. No quieren. La gente al final le da vergüenza, le da pena No, no, meterse. no quieren. No quieren participar.
Yo te digo, alguien como Stephen King, digamos, bueno, Stephen King tiene mucho de Lovecraft, decían, ¿no? Es una persona, un escritor que tiene... mira, por ejemplo, Edgar Allan Poe, tan famoso, tan conocido, no lo he leído todavía. Yo tampoco. No he leído, no, Creo no que he leí leído... un cuento, pero no, sí, no, no es un escritor que me haya sentado a leer y Sí. sí, debería uno empezar Mira, con alguien el quiere, vamos género. a ver, Jairo quiere entrar. Vamos a darle oportunidad a Jairo. A ver, Jairo. Hola, Hola, ¿qué buena tal, tarde. Jairo? Buenas tardes. Hola, ¿Cómo ¿todo bien? están? ¿No te ves o prefieres no verte? Que te vea, quieres decir. No, como sea, me da igual. Claro, para ponerte cara un poco, Jairo. ¿O Claro que no? sí. No, ¿No no, ves? no hay problema. Lo que pasa es que no logro sacar la cámara acá. No sé si eres tú el que no me permites No, te la puse a cámara. aceptar. Cuando yo pongo aceptar, ya automáticamente debería... Se activa siempre, siempre me ha pasado. O sea, ya Puede se ser en activa. la Mira, ahora ya te configuración veo. o ahí Ahora está. ya te veo. Pero, pero aquí voy a ver, eso, ahora Ah, ahí sí. estamos, ahí estamos. Hola. Hola, ¿qué tal, ¿Cómo Jairo? estás? Así me gusta, en medio Gracias. de un taxi, en medio de una vía, que te metas y a lo Stephen King. Sí, sí, sí. ¿Dónde Interesante tema, estás? interesante tema. Yo soy un lector, un fanático de Stephen King, indudablemente. Ah, pues muy Uf, bueno. he leído quizás más de 20 obras de él, quizás Pues, más de 20. pues Eh, ilústranos, por favor, ¿qué es lo que te engancha a ti de Stephen King? a ver, decías una palabra clave, la originalidad en cada una de sus obras. Aunque hayan elementos repetitivos en algunas Sí, de ellas, pues siempre marca la diferencia en cada una de ellas, valga la redundancia. sí, Son diferentes temáticas, probablemente que el hilo de las mismas, lógicamente, ata el suspenso sí, en cada una de sus obras, sí, pero las temáticas, fíjate que son diferentes. Él le marca pautas en cada una de sus obras. Uno, por ejemplo, lee la saga de la Torre Oscura y son temáticas totalmente diferentes al Resplandor, por decir algo. sí, El cazador de sueños, el atrapasueño, como lo llamo yo, Dreamcatcher. sí, Que pues las obras, lo que tiene que ver con, pues, cuando le da obra, él le da siempre vida a objetos inanimados, ¿sabes? Es sí, algo que siempre está presente en cada una de sus obras. Cuando crea la burbuja, el espacio que se encierra, también siempre da a entender de que cada objeto inanimado es lo más vivo que puede parecerse para estar siempre compenetrado con uno, en el sí, miedo que uno sufre intensamente, en sí, sus miedos exactamente. interiores, en Sí, sus miedos sí, interiores. sí. Entonces, para mí Stephen King, como decía, pasará a la prosperidad. Es el novelista, para mí, referente de terror a De nivel terror. mundial. Para mí, a Sí, nivel mundial, es referente de terror. sí, decía ahí que la ficción es la verdad dentro de la mentira, ¿no? Yo como escritor tengo también ese eslogan, si puede decirse así, Sí, pues yo me perfilo mucho por algo totalmente real, pero fíjate que en donde yo estoy, ahora mismo estoy en Barranquilla, sí, en una ciudad costeña en Colombia, sí. y aquí lo que tú menos crees es cierto. Bueno, Es, lo real aunque sea maravilloso, tocamos el tema ese. Seguimos con el realismo claro, mágico. bueno, que me asocian la obra, cuando me hacen alguna entrevista o algún conversatorio que estoy, dice, su obra se asocia mucho a lo que se denomina realismo mágico de Gabriel García Márquez. Eso, Y entonces yo le decía, a mí no me gusta llamar realismo mágico, porque son dos palabras que suenan paradójicamente, es contradictorio, una sí, realidad y la magia. Pero para mí lo que sucede aquí en donde yo estoy, al igual como me lo han compartido algunos lectores en muchas partes del mundo, en Italia, en Inglaterra, en Brasil, en Argentina, en Uruguay, me dicen, oye, Jairo, pero es que aquí lo que tú escribes pasa igual acá. Entonces, no discrepa mucho esta
supuesta realidad fantástica de aquí en Colombia con la realidad fantástica que sucede en otro país. Entonces, Ya. fíjate que es algo que nos une. Sí, porque estamos Digamos, acostumbrados a que ese realismo mágico sea solamente en Latinoamérica, cuando realmente se podría Sí. transportar perfectamente a Estados Unidos, ¿se entiende? ¿No? claro, claro, El claro. caso es captarlo y lograr ponerlo, llevarlo al papel, captarlo con esa esencia y llevarlo al papel. ¿Qué tipo de libros Eso, escribes? eso, Iván. Fíjate, fíjate que tú decías algo o algo que refería. A ustedes les va a causar un poco de impresión lo que yo les voy a decir, pero yo escribo lo que me dictan. ¿Quién me dicta? Yo tengo mi computador o mi iPad al lado en la mesa de noche y a la Interesante. 1, 2, 3, 4 de la mañana simplemente escucho que me están dictando, creo que estoy soñando y me tengo que levantar de la cama, enseguida me inclino y escribo lo que yo acabé de escuchar. Magia. Allí con esa idea ya desarrollo el tema o allí mismo, si estoy todavía, pues logro despertarme, o si no, al día siguiente ya tengo unos parámetros para poder desarrollar lo que estoy escribiendo, lo que voy a escribir. Es algo fantástico, pero así funciona en mí. O sea, no sé si a los demás, pero así funciona en mí. Yo escribo lo que me dictan. Jairo, ¿y cuál es tu estilo? ¿Cómo puedes catalogar tu estilo de escritura? Háblanos un A poquito de ver, ti como autor. el género que a mí más me fascina y con el que me identifico y con el que más, pues, a pesar de que no he escrito, sino como, yo diría como unos 50 cuentos, el cuento a mí me llama mucho la atención, es muy Uf, poderoso, es por muy lo bueno. corto, por lo que logras impactar y amarrar, y ahí es de donde tú ves si efectivamente enganchas a tu lector, porque el Sí, cuento es algo corto y si lo llamas enseguida, pues logras identificarte con el lector. sí. Mientras que si en un cuento corto de 3, 4 páginas te desechan en la primera, en el primer párrafo, ya olvídate que tuvo éxito ese cuento. Olvídate, hasta ahí Eso llegó. le decía a Emma al principio. Esa es la dificultad de un relato, de un cuento, de una pequeña obra, ¿no? Resumir todo y atrapar al lector, mantenerlo y satisfacer, ¿no? Sus necesidades lectivas en un corto tiempo. Es que Eso es a un fundamental. lector yo creo que le es más fácil desechar un cuento corto por la mitad que un libro grande en el que ya ha invertido tiempo. Y dinero. Siempre, y dinero. Entonces en el libro tú dices, bueno, el primer capítulo no me enganchó, pero déjame ver el segundo. Pero en un cuento sí, es lo que él está diciendo. Si a la primera no te engancha, ¿por qué voy a perder 5 minutos? Sí, sí Ya, pierdes 15 ya, horas en el libro, pero no ya, sé por qué el lector le es más fácil ya. desecharlo. No, y Jairo, como le dije a Emma también, por ejemplo, yo tengo también 4 libros y estoy ahora haciendo uno de relatos, ¿no? El quinto. Y me habían dicho anteriormente eso, que había lectores que preferían, antes de empezar a meterse en uno de mis libros, querían saber la manera con que como yo escribía, la manera, el estilo, la calidad literaria, el tipo de ciencia ficción, todo en relatos primero, ¿no? Hay gente que prefieren comenzar, digamos, el lector, comenzar con el autor con relatos, que meterse en una novela. Yo también creo que es por cuestiones económicas, ¿no? Pero también es legal, ¿no? O sea, digamos. También. Sí, Jairo, claro, Igual. claro. ¿y tu obra dónde la encuentran? Cuéntame, o sea, A ver, hay una novela que publicó una editorial en España sí. que pertenece a la casa de la Penguin Random House. Mm. Se llama El alcalde de Macondo. Esa es la última novela mía. El Pueden alcalde, googlearlo. el El, alcalde de Macondo, pero de Macondo. el alcalde de Macondo, Macondo. Ah, vale. Es algo, como decía al principio, mira, lo que escribo allí es la pura realidad, a pesar de que parece ficticio. Incluso hasta las lloronas, porque relato o retrotraigo o rescato lo que es una de las leyendas urbanas a nivel mundial. Más, se identifica más, a veces en México se escucha más esa leyenda de la llorona. Vale. Y yo la traigo acá en la obra de acá, en donde escribo El alcalde de Macondo, porque Sí, efectivamente viví en carne propia una experiencia con esos fantasmas de infancia. Entonces sí. sí pude vivirlo
y pude transmitir lo que sentí cuando niño, Sí. cuando escuchaba yo de niño, sobre todo después de haber escuchado una historia de fantasmas por parte de mi abuela. Las abuelas latinoamericanas siempre ahí, Claro. siempre ahí. Magnífico, magnífico. Entonces, traigo a mi obra el cuento o algo, una parte de las Lloronas, no solamente una, sino hay un par de Lloronas que lógicamente tergiverso un poco de dónde surge esa leyenda, porque creo que los orígenes de cualquier leyenda, cada Sí. cultura son Sí. diferentes, cada cultura son diferentes. Entonces, allí traigo, pues esa novela la venden en España, en Sí. cualquier librería de España la puedes La voy a conseguir. poner en la descripción. La voy a poner en la descripción de este vídeo. Voy a poner, para los que están aquí, voy a poner tu link y voy a poner el título, El alcalde de Macondo, para que, Sí. por si quieren ir a buscarla, ir a verla, por favor, que la encuentren directamente aquí en el libro stock de hoy. Claro, y en cualquier plataforma de venta de libros digitales la encuentras, en Amazon, en Caucelibro, Sí, hoy Libro, día ya. etcétera. Porque además estás en Penguin Random House en una editorial, digamos, del grupo, digamos, ¿no? Esa la tienes en una editorial del grupo, ¿no? Sí, Sí, claro. eso están en todos lados, en Claro. todas las plataformas. En todas las Sí, plataformas. ya la puse aquí en Google. A ver, anota, Emma, anota Jairo para entrevista tuya. Jairo, sí, yo aquí mismo ya empiezo. Ya te tiene Emma atrapado, ya estás localizado y agendado para una próxima entrevista de autor directo, Jairo. Cuando quiera, previo, me avisa y con el mayor de los gustos, claro que sí, me encantaría. Claro que sí. El alcalde de Jairo, Qué guay, espérate, qué guay. ya que has leído tanto, ¿cuál es tu libro preferido de Stephen King? De Stephen King, sí. Para mí la saga. No, para mí la saga de las Torres. Las Torres. Sí. ¿Sí? Para mí fue lo que más me atrapó. Y después de esa, El Resplandor. A mí El Resplandor me gustó. Estoy leyendo ahora mismo. A mí El Resplandor me gustó. Me gustó mucho. Sí. A mí me gustó Oye, mucho. Me está gustando. Ustedes decían, uno como escritor, uno se sumerge en su obra, en su historia, Sí. y quiere aparecer también igualmente en ella. Claro que sí. Yo les decía, cuando tú hablaste ahorita del repartidor de pizza, resulta que si ustedes se dan cuenta, hagan un recorrido con las películas basadas en los libros de Stephen King, y él actúa en las películas, él solicita actuar en las películas. Stan Lee también, Stan Lee. Claro. Pero escúchame, ahora no quiero hablar de mí, pero el que lea mi obra, hay un Frank Hidalgo Gato, yo también trato de meterme en mi obra. Yo me he metido en mi obra también. Qué bien. Un personaje secundario y demás, porque yo he querido hacerlo porque yo me veo tanto en la obra que es imposible que yo, aún ya participando desde afuera, como escritor, como el que la escribe, no me dé la importancia de poner y decir, a ver, yo estoy aquí, yo también estoy aquí, lector, léeme, yo no soy solamente el escritor, sino que yo tengo un personaje aquí. Yo no sabía que él actuaba también, es que yo no he visto ninguna de las películas, pero no sabía que él también actuaba. Sí, no, él creo que, bueno, actuar... Dice que se muestra él, lo ves a él en alguna de las películas. Tengo que verlo, no lo he visto. Sí, allí es que no recuerdo una película cuando yo digo, él hace de repartidor de pizza, pero yo no me acuerdo. Dice Sandy que en It. En It, dice Sandy. No sé si es ahí. Yo no recuerdo. Me ubico acá, que he llegado. Bueno, Jairo, no te preocupes, venga, sigue lo tuyo. De todas maneras, pronto seguro que Emma te localizó, te agendó y ya se pondrá en contacto contigo. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Muy amable, que estén muy bien. A ti, gracias por meterte. Hasta luego. Dale, chao. Bueno, Emma, no sé si alguien quiera meterse, tiene una oportunidad o ya acabamos ya, porque creo que es mejor dejar la cosa con un poquito de este sabor de que ya quizás alguien se quedó con los deseos. Y tampoco, mucha gente siempre dice, me voy a meter, voy a hacerlo, pero al final yo creo que te echan un poco para atrás. Pero mira qué chévere. Qué interesante. Es poeta él también. Sí, qué interesante, te das cuenta. Y además en Colombia, en el medio de un taxi. Escritor y
es poeta, sí. Qué Súper, interesante. sí, No, no, súper. no, me Además, te encantó, digo, me esa cosa, encantó. realismo mágico, ¿no? O sea, en un taxi voy, cojo, me bajo, estoy allí en un live en Colombia, Sí, no, España, no, no. Stephen King a tope. Me encantan esas Macondo. experiencias. Macondo, no sé qué. Vamos, o sea, increíble, increíble. Estas son las cosas No, fue súper. que las tecnologías Sí, sí. nos permiten. Vamos entonces a